FM 89.1, Radio Universidad. Hace algunos días se presentó en la Feria del Libro un libro, justamente, que habla de esa visita de Sinatra a la República Argentina. Cuando digo visita, o cuando digo la visita, estoy haciendo referencia a una llegada de un cantante que por aquel entonces era un mega fachu hiper cantante, una estrella total y absolutamente del mundo de la música, como Mick Jagger, digo, para nosotros, para tener un parámetro que somos tal vez un poco más rockeros, a la Argentina, y que evidentemente por las cosas que fueron sucediendo ha quedado dentro del imaginario social, cultural de nuestro país, ¿no? Porque estuvo Palito Ortega y siempre se dice que Palito Ortega con esa producción perdió un montón de dinero, pero además también hubo un montón de otras cosas que tal vez no están tan presentes y que son muy interesantes para saber y para analizar. Desde ya todavía no leí el libro, la verdad estoy en deuda, pero lo voy a hacer y se los recomiendo sin leerlo porque la historia es increíble. Está Diego Mancusi, que es el periodista y el autor de Operación Sinatra, la historia secreta de la visita de La Voz a la Argentina, en línea y lo saludamos. Hola Diego, ¿cómo va? Tavo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo perfecto. Bien, vos sabés que en realidad, fíjate vos, sin saberlo, algún tiempo antes, el que me incita, si se quiere, a leer tu libro sin que tal vez vos siquiera lo hayas tenido en la cabeza, es Peter de Anthony, el manager de Papo, quien lo lleva a Estados Unidos, que él participó en la visita como road manager o como una suerte de enlace entre las producciones, y en su libro Papo en USA habla de algunos momentos de lo que fue la visita de Sinatra a la Argentina, y la verdad ya eso me dejó como muy interesado, ¿no? Habla de, si mal no recuerdo, unos días antes de que Sinatra tocase en el Luna Park, había estado el circo ruso, y que cuando llegaron, no sé, estaba lleno de bosta de caballos, de elefantes, el Luna Park, y de alguna manera esa pequeña historia que cuenta a mí me llevó a pensar que la visita de Sinatra a la Argentina no fue muy fácil para nadie. No, de hecho, Peter es fuente en nuestro libro también. Hablamos de esa famosa anécdota, de todo lo que fue la producción, de lo difícil que fue armar un espectáculo de ese tamaño, de esa envergadura en la Argentina, en un momento en el que todavía ni siquiera daba la técnica. Nos contaba Peter que, por ejemplo, para la iluminación tuvieron que unirse los principales iluminadores del país, a asociarse para poder cumplir con lo que le pedía el jefe de técnica de Sinatra. Era un momento en el que la industria del espectáculo en la Argentina todavía no estaba muy desarrollada, no habíamos tenido shows muy grandes, y además era un momento complicado para el país, ¿no? Como casi todos, pero en ese momento estábamos en plena devaluación, hubo una devaluación del 400% entre que se firmó el contrato para traer a Sinatra y que efectivamente vino, y bueno, momento particularmente difícil del país también. Claro. De ahí el mito, o la realidad, no lo sé, confirmámelo vos, de que Palito perdió un montón de plata, que hasta el día de hoy lo sigue diciendo. ¿Esto fue así realmente o no? Sí, efectivamente perdió $2 millones, que a plata de hoy serían casi 4. Palito hizo la inversión, fue el socio financista dentro de esto, fue la persona que puso la plata. Hubo otro productor que se encargó de la gestión, que estuvo años antes de que viniera Sinatra a Argentina ya gestionando su llegada, que fue Ricardo Finkel, pero Palito fue, y su productora Chango Producciones, quien puso el dinero, quien se hizo cargo del contrato. Sinatra se lo reconoció mucho, esto de haber cumplido con el contrato, de no haber cancelado nada, pese a que las condiciones económicas eran desastrosas para él. Y la verdad es que sí, es cierto, perdió muchísima plata por no haber tomado determinadas previsiones también, ¿no? Claro. Sí, a ver, para los más pibes y las más pibas que estén escuchando en estos momentos el programa, por aquel entonces, digo, Sinatra quizás te queda como un cantante, sobre todo si lo escuchaste, lo descubriste ya en el final de su carrera, vos decís no era para tanto, pero en el momento que vino Sinatra, era como si hubiesen venido los Stones, ¿no? Para hacer una comparación rockera otra vez, ¿no? Con los mismos personajes, en su mejor momento, o sea, cuando había que, primero cumplir requerimientos
técnicos increíbles y después había que poner una buena plata, ¿no? Para que llegasen a la República Argentina. Y eso fue lo que hizo Palito y, bueno, así le fue, lamentablemente. ¿No? Sí, el Sinatra que llegó no era el Sinatra artísticamente en su plenitud. Recordemos que Sinatra empezó a cantar en los 30, tuvo un apogeo muy grande en los 40, tuvo un revival muy grande también en los 50 y 60. El que viene es un artista de 65 años, en muy buen estado, muy vigente, con la voz, no sé si intacta, pero muy bien, en muy buenas condiciones. Pero ya a esa altura su leyenda era gigantesca, era el artista más influyente del siglo XX. Algo que mucha gente no tiene en cuenta es que Sinatra fue el primer ídolo adolescente, yo siempre digo que fue el Justin Bieber original, era el que hacía gritar a las adolescentes en los años 30, a los años 40, tenía sus fanáticas, las Sinatratics. Antes que los Beatles. Claro, por eso. O sea, la persona que llegaba era la persona que había creado esto de ser ídolo adolescente, que había abierto la puerta para Elvis, para los Beatles. Realmente separó el país. Para que se den una idea, ese mismo fin de semana en el que Sinatra canta en el Luna Park, estaba a punto de salir campeón Boca. Y sin embargo, uno agarra la prensa de la época y las primeras planas están más dedicadas a Sinatra que a Boca. ¿Por qué le pusiste Operación Sinatra a tu libro? Le pusimos con mi coautor, con Sebastián Grandi, ese nombre, justamente porque más allá del hecho artístico del show, la visita de Sinatra implicó muchísimas otras cosas que tuvieron que ver con lo económico, como estábamos hablando, con lo social, con lo político. Tuvo una trama política muy importante. Nosotros trabajamos alrededor de la hipótesis de que Sinatra no solo vino a cantar, a presentarse en la Argentina, sino que también vino como una especie de enviado especial del gobierno de Estados Unidos, del recién asumido presidente Reagan, amigo íntimo, personal de Sinatra, con quien hablaba 2 veces por día. Entonces, todo este procedimiento, todo lo que implicó la llegada de Sinatra a Argentina era muchísimo más que un simple show, y por eso nos pareció adecuado llamarlo Operación. Algunos por allí decían que era como una suerte de agente de la CIA, digo, que también lo han dicho con Lennon, ¿no? Digo, siempre aparecía como ese fantasma, pero bueno, quizás tenga que ver con lo que decías vos recién, ¿no? Esta amistad con Reagan, y que supuestamente vino a traer un mensaje ultra secreto para el gobierno de facto de turno, ¿no? Sí, de hecho el mensaje nos consta, está en el libro. La única persona que sabe ese mensaje nos habló de cualquier cosa, de lo que nosotros quisiéramos, pero prometió no contar jamás ese mensaje, porque lo consideraba una traición. Y el estatus de Sinatra como agente de la CIA es algo que reconoce su propia hija, Tina Sinatra, en su biografía. Está documentado también en los documentos que abrió el FBI, la CIA hace unos años. Todo eso en la investigación nosotros tuvimos acceso, y la relación de Sinatra con la CIA, no hay muchas dudas al respecto, digamos. Vos sabés que en relación a esto, vuelvo a la anécdota de Peter de Anthony, que cuenta en el libro, que cuando le piden a los rusos que por favor limpien el lugar, ¿no? Los rusos al principio dicen, limpialo vos. Y que automáticamente cayeron 4 o 5 muchachos, y quedó impecable el Luna Park como nunca lo habían limpiado antes, ¿no? Quizás tenga que ver, con Sinatra no. Con Sinatra no había mucho margen para andar negociando, o sea, y con el entorno de Sinatra ni te digo, lo que Sinatra quería se hacía. Entonces, bueno, le mandó a Gili Rizzo, amigo personal, matón personal. Sí, revólver, todo el merchandising. Sí. Con unos métodos, con unos modales bastante malos, le hizo entender a Lecture que ahí mandaba a Sinatra. ¿Qué pasó con Fortabat, no, con Amalita? ¿Fue también parte de la financiación del show, teniendo en cuenta que Palito estaba total y absolutamente ahorcado? No, en realidad Amalita fue una de las primeras posibilidades de financiación, si no la primera. Ricardo Finkel, cuando consigue finalmente que le den el contrato de Sinatra, empieza a buscar financistas.
La primera opción es Amalita. Amalita estaba de acuerdo y sin embargo algo insólito para ahora, pero que en la época fue un obstáculo, no la pudieron encontrar. Amalita estaba de viaje y no la pudieron contactar. ¡Qué mala para suerte! que ¡Pobre Palito! Sí, claro, ella se salvó, pero... Palito se debe querer matar, ¿no? Y sí, si la hubieran encontrado, hubiera sido ella la financista y sin embargo, no, época obviamente pre-internet, pre-celulares, claro, no hubo manera de que, porque lo tenían que resolver en un par de horas, entonces no pudo ser. La segunda opción fue Carlos Monzón. Carlos Monzón también estuvo a punto de ser el financista de esto, finalmente no llegaron a un acuerdo. Y la tercera opción fue Palito, que fue al final quien se quedó con la producción. ¿Por qué escribieron sobre Sinatra? ¿Qué te atrajo a vos el personaje y esta visita? Sinatra, como te decía antes, es uno de los artistas más influyentes de la historia. Es un personaje, más allá de lo artístico, ¿no? Como cantante es impecable, es indiscutible, fue muy influyente con todos. Pero más allá de eso es un ícono, es alguien a quien uno tiene que admirar sí o sí, más allá de que es un personaje complejo, ¿no? O sea, nadie es bueno o malo, Obviamente. Y acá tenemos un personaje que, por ejemplo, militó por los derechos civiles en los 40, fue muy importante en la integración racial en las orquestas en esa misma época, ha pagado giras enteras de su bolsillo a beneficio de orfanatos y de hospitales, y sin embargo también fue agente de la CIA y también estuvo cerca del poder, también fue conservador, un personaje complejo que sin embargo es fascinante justamente por estas complejidades. Claro, ¿y cuáles eran sus demonios? ¿No? Vos recién nos contaste la parte buena, si se quiere. Digo, serle de la CIA, ponerle en principio no es ni bueno ni malo, por decirlo de alguna manera, pero ¿cuáles serían los demonios que fuiste descubriendo cuando te metiste en la vida de él? Ser de la CIA es bastante malo en sí, digamos. Pero bueno, qué sé yo. No, además de eso tuvo una probada relación con el crimen organizado, o sea, fue muy, muy amigo de muchos mafiosos, estuvo muy cerca del crimen organizado en Estados Unidos. Después en los 70, fines de los 60, principios de los 70, se acercó mucho al conservadurismo, a los republicanos en Estados Unidos. Los republicanos son el partido político conservador, que proponía quitar subsidios, que proponía, lo que suelen proponer los conservadores del mundo. Exactamente, sí. Entonces tuvo un vuelco ideológico bastante grande y siempre tuvo ese fantasma de la mafia, ¿no? Que lo persiguió desde los 40 en adelante. Sí, eso es verdad, es cierto. ¿Qué te voy a decir a vos? Si estudiaste más que yo la vida de Sinatra, pero es cierto, siempre su vida estuvo como relacionada con la mafia. Nunca se supo si era parte, si lo custodiaban, si lo financiaban, bueno, en fin, estuvo como ese mito muy cerca de él todo el tiempo. El libro se puede conseguir en todos lados, me imagino. El libro ya está en todas las librerías hace un tiempo, sabemos que está agotado en algunas, pero están reponiendo, o sea, no debería ser un problema conseguirlo en cualquier librería. Lo voy a leer. Lo voy a leer, te lo prometo, Diego. Buenísimo, te agradecemos. Sí, lo voy a leer porque ya te digo, lo de Peter, esa pequeña anécdota allí en el libro de Papo me hizo también leer un poquito, más allá de lo que decía él ahí, en artículos periodísticos del momento, ¿no? Y la verdad me interesó, y no sé si hay muchos libros hablando de esa visita con estos detalles puntuales, ¿no? No, sobre la visita de Sinatra a la Argentina no hay otros libros y de hecho no hay mucho material periodístico tampoco. Fue justamente una de las cosas que nos inspiró a avanzar sobre eso, que fuera un tema tan importante, con personajes tan importantes a nivel mundial y a nivel argentino también, ¿no? Con Palito Ortega, gente que estaba muy metida en el imaginario popular y que sin embargo no había sido cubierto con la importancia que se merecía. Operación Sinatra, la historia secreta de la visita de La Voz a la Argentina, un libro más que interesante. Diego Mancusi estuvo charlando con nosotros. Diego, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Abrazo. Lo voy a leer, cuando lo consiga lo voy a leer porque me interesa mucho esa pequeña historia, porque se atraviesan un montón de cuestiones. La parte artística de Sinatra como cantante y como profesional de la voz, ¿no? Y además también un montón de coyuntura política y de actualidad económica que de alguna manera marcan una radiografía de lo que era la Argentina por aquel entonces. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.